¿Cuáles son los mejores discos de los grupos que dominan a nivel comercial el pop rock español? ¿Y el peor? Esta es la pregunta que me hice cuando preparé mi vídeo sobre lo que el director de la revista Rock Deluxe denomina pseudo indie. Así que me he escuchado las discografías al completo de Vetusta Morla, Arde Bogotá, Viva Suecia, Izal, Super Submarina, Siloé y otro grupo más que habéis elegido vosotros a través de una votación. Sé que existen más bandas que podrían incluirse dentro de esta selección, pero yo me he centrado en las que Santi Carrillo menciona en su entrevista con El Mundo. Por cierto, que este vídeo no sería posible sin la respuesta que obtuve a mi vídeo sobre el pseudo indie, y os quiero agradecer a aquellos que lo habéis visto el apoyo y que me hicierais llegar vuestra opinión. Prometí este tier list con las discografías de todos estos grupos y aquí os lo traigo. Vamos a empezar el tier list con el primer álbum de Vetusta Morla. Voy a explicar rápidamente qué significa cada uno de los tiers. Como podéis ver, Cerca del cielo es el superior. Para mí esto sería alrededor más o menos de un 7,5, una cosa así, siendo una escala del 1 al 10, un 10, pues algo así como el In Rainbows de Radiohead o un disco especial. Y No, pues un disco pues realmente prácticamente que no volvería a escuchar si lo puedo evitar. Empezamos con Vetusta Morla, que es la banda que estamos poniendo de ejemplo en este debate como ejemplo de buena banda, ¿no? Y el primer álbum de Vetusta Morla, llegado en 2008, con la banda ya bastante hecha porque salió 10 años después de su formación, y en este punto de su carrera ya tienen bastante bagaje. El sonido del tema de apertura, Autocrítica, es muy Radiohead, o por tirar de referencia española me recuerda un poco a Los Piratas en Ultrasónica, que es un disco que me encanta. Luego también me gusta bastante Un día en el mundo, con una letra un poquito social. Valiente, Pequeño desastre animal, que también me devuelve un poquito a ese sonido de Ultrasónica, aunque la mejor canción para mí del disco es La cuadratura del círculo. Para ser un álbum de debut tiene un discurso bastante coherente y está ejecutado con bastante sentido. Vamos con Mapas. Este disco pierde un poquito de frescura en su sonido a cambio de una solidez mayor en las composiciones. Los días raros, que abre el disco, es mi tema favorito del álbum, una canción larga y densa y un buen ejemplo de dónde pueden llegar con su sonido. Después, yendo a ese sonido un pelín más directo, Lo que te hace grande y Boca en la tierra son los mejores temas, manteniendo parte del preciosismo, pero al mismo tiempo notando a la banda un poquito más cohesionada y más precisa, y el resto del álbum se me hace realmente un pelín monótono, y las letras crípticas a veces les castigan porque me generan un poco de desconexión, pero se agradece ese punto de solidez. Voy a decir desde ya que La Deriva me parece la mejor canción de la banda. Aquí intentan un poquito más de uptempo, con golpe maestro y pirómanos, aunque se me hacen mejores en los temas en los que van menos lanzados. En Fuego hacen gala de esa evolución hacia la solidez de las composiciones y de sonido un poquito más directo sin perder su esencia, aunque también hay temas que no me aportan tanto, como Alto y La Grieta, o los dos temas que cierran el disco. Me parece un poquito más completo que los anteriores, pero sin que la banda llegue a romper en un álbum redondo de principio a fin. En este álbum es en el que empiezan a expandir un poco más su sonido, pero a cambio pierden un poquito de consistencia. A cambio, la ejecución técnica mejora, así como la producción, que es bastante interesante. Deséame suerte es una apertura menos arriesgada que los discos previos, pero se redimen en El discurso del rey, que me parece una canción muy buena. Después hay grandes temas en 23 de junio, que es el mejor tema lento del grupo hasta este punto de su carrera, y el deje un poco post-punk de Te lo digo a ti, que es una canción que me encanta, pero fuera de estas canciones el resto no me aportan demasiado ni hacen demasiado por elevar el sonido del grupo. Mismo sitio, distinto lugar, canciones dentro de canciones, es una colección de versiones alternativas de Mismo sitio, distinto lugar. Desconozco qué empujó a la banda a regrabar este disco tan solo 3 años después de su salida, pero en general se siente un tanto innecesario. Las versiones de este disco están menos cargadas en cuanto a la producción que el disco original. Hay canciones que mejoran un poquito con el cambio, como Palmeras en la Mancha, que aquí muestra más potencial, también Punto sin retorno, pero en general las versiones no son lo suficientemente arriesgadas como para aportar una visión más rompedora o más inspiradora.
Por cierto, que Vetusta Morla tienen un par de bandas sonoras que he decidido no incluir en este tier list, al no ser discos, digamos, principales. Cable a Tierra es un disco en el que me da la sensación de que quieren innovar, pero de una forma un tanto artificial, porque por otro lado no dejan sus propias convenciones. Arriesgan por un lado, pero se quedan estancados en otros aspectos, y este tira y afloja queda reflejado en el resultado final del disco. Hay buena producción en Puñalada Trapera, pero es un tema que se ve empañado por una estructura que se pierde demasiado en sí misma, como para generar un impacto. Y los temas de este álbum en general se me pasan uno detrás de otro sin llevarme hacia ningún sitio en particular, hasta que llega Si te quiebras, que es mi favorita del disco con bastante diferencia. Y es un disco en el que en general encuentro poco interés más allá de una producción muy cuidada y de los arreglos folk que hay en algunos temas. Parece que Vetusta Morla van a volver en el futuro, pero Figurantes es el último disco que han hecho hasta la fecha. En general me parece que en este álbum están un poco perdidos en sí mismos y llegan a sonar un poco formulaicos en algunos momentos. Puentes, por ejemplo, es un tema que empieza muy bien, pero después está lastrado por un estribillo un poco predecible. También encuentro a Madrid igualmente predecible, y así me pasa un poquito con la escucha en general. De este álbum me llama la atención Parece Mentira, que parece un tema de electropop, pero al final saca las guitarras y sorprende de verdad. Y también el tema que cierra, Drones, es un buen tema lento. Aún así, esto no hace que el disco despegue y se me hace un poco monótono en general. Vamos con Art de Bogotá. De entrada, con Art de Bogotá hablamos de una banda con un perfil más rockero que Vetusta Morla, claramente, por lo que no se pueden comparar directamente a nivel de sonido. Las letras de los primeros temas del álbum, Navajo y Cariño, me dicen poco. Tijeras trata de tirar un poco de crítica social, pero es esta crítica social un poco moñas para teenagers realmente. Y el tema que más me gusta de este álbum es Al Oscuro, con un buen cambio a mitad de la canción. Después, en El Beso, se ve que en este disco realmente hay poca diversidad en las letras, con unas letras que hablan en su mayoría de ligar de noche. Y el otro tema que me llama la atención hasta que llega el estribillo es Dangerous, pero tal y como pronuncia su cantante la palabra en inglés es un poco penosa y hace que se caiga el tema. Después el resto es bastante simplón, tanto en producción como arreglos como composición, sin ser tampoco un disco ofensivo, pero en general veo poca chicha. Este disco abre con la mejor canción del grupo hasta la fecha, En Los Perros, que habla sobre salir de gira, pero después vuelven totalmente a un terreno demasiado confortable y poco arriesgado. Al final, Nuestros Pecados con el tema amoroso, Qué vida tan dura de nuevo con el tema de crítica social para teenagers. Y el tema que da el título al disco tampoco es una mala canción, pero se contrarresta con Veneno, que es la peor canción de la banda hasta la fecha. En general veo poca evolución, poco riesgo, tampoco es ofensivo, pero para mí Art de Bogotá es una banda que trata a veces de parecer demasiado unos héroes del silencio moderno, pero no tienen ni las letras, ni la técnica, ni el carisma. Vamos con Izal. Izal es un grupo que fue comparado una y otra vez con Vetusta Morla. Magia y efectos especiales, es un álbum de debut digno, claramente marcado por la influencia de Vetusta Morla en muchos momentos. No es casualidad tampoco que este álbum saliese 4 años después del debut de Vetusta Morla, en un momento en que se estaban volviendo muy populares, y la ejecución es buena, pero buscando a veces con demasiado descaro el estribillo facilón. Si Izal no querían pasar como imitadores de Vetusta Morla, pues prueba y error hace poco por quitar esa imagen, con una estructura, la melodía de la voz, los delays en la voz antes del último estribillo son muy clavados a lo que hace Vetusta Morla, aunque tienen un enfoque un poquito más directo en los estribillos, unos estribillos un poquito más bailables. Magia y efectos especiales también es un tema muy Vetusta, sobre todo en la primera parte, aunque me gusta el estribillo, que es bastante pegadizo y me parece en general una buena canción. Las que no me parecen tan buenas, pues las más populares, Que bien y La mujer de verde, me parecen temas correctos, sin más. Y el que sí que me parece bueno de verdad es Aham, que tiene una estructura cambiante y los cambios de estilo a mitad del tema, y me parece un auténtico temazo. Lo vamos a colocar por aquí entre los álbumes de Vetusta, en decente.
Este disco está claramente centrado en la primera mitad, donde se agolpan las mejores canciones, y la segunda mitad se siente un tanto vacía y monótona, aunque se agradece que se alejen un tanto del discurso de Vetusta Morla en busca de un sonido más propio. Despedida es una apertura digerible y sentida, después van estribillos que tratan de ser pegadizos pero que no dicen mucho en asuntos delicados y hambre. Pánico Práctico es mi tema favorito del disco, con arreglos muy acertados y un muy buen estribillo. Después tratan a veces de recuperar el sonido Vetusta en el tema que da título al disco, por ejemplo, y de la segunda mitad del tema solamente me gusta Tóxica, el resto bastante pasable. Es un disco que es inferior al álbum de debut, es poco interesante más allá de la primera mitad. Copacabana es un disco con un sonido asentado y sólido, pero también bastante conservador, hay que decirlo, en el que Izal se dedican a buscar el eventual hit bailable para festivales y poco más. Tiene bastante buena producción, la canción que da título al disco es un tema en el que se nota la influencia de los Vetusta Morla de La Deriva, clarísimamente. Para mí el mejor tema de este disco es Oro y Humo, que tiene una letra interesante y en el que se agradecen las guitarras un poquito más agresivas en la parte final del tema. Los temas más populares del álbum, El Baile y Pequeña Gran Revolución, no aportan gran cosa, son carne de bis de festival, básicamente. En la segunda parte del disco, poca cosa, aparte de Naire y Hueso y En la Piedra Invisible, que son mejores canciones. Lo pondría como decente. Bien, vamos con Autoterapia. El tema que da título al disco es muy Vetusta una vez más, aunque tiene arreglos bastante chulos. Para mí el mejor tema de este disco es El Pozo, que tiene una buena letra y un arreglo art pop al minuto y medio de tema bastante interesante. Pausa es de los pocos de sus singles populares que me parecen justificados como tal, es una buena canción. También están bastante bien Santa Paz y Canción para Nadie, ya en la segunda mitad del disco. Aún en este punto de la banda, después de 4 discos, me cuesta conectar con lo que cuenta Miquel Izal. Encuentro sus historias un tanto genéricas e impersonales y no dejan entrever demasiado su personalidad. En cualquier caso, Autoterapia para mí es un paso adelante respecto a los anteriores trabajos, tiene mejor producción, toman más riesgos, las partes más pop están bastante pulidas y aunque como dije no termino de conectar con sus historias, es un disco agradable. Bien, Hogar es el último tema de Izal como banda. Medioker es un tema muy introspectivo donde sorprenden con arreglos muy acústicos, aunque me sigue sin enganchar su letra. Buen tema es Inercia, aunque se cae un poquito con un estribillo demasiado conservador. Fotografías me parece un tema bastante bueno sobre la nostalgia, de estos que se construyen desde poco hasta un final intenso. Y en la segunda mitad del disco destaco Dobles, que me recuerda un poco a Ham en su primer álbum y es igualmente el mejor tema de este disco. Aunque se siente en general un disco con una primera parte que no termina de romper y una segunda mitad que no arranca fuera de ese tema de Dobles. Bien, tenemos un disco más que no es de Izal, pero es de Miquel Izal, de su líder, que sacó este disco en solitario una vez la banda se disolvió. Este disco abre con un tema que se llama El Miedo y es una canción con una base semi-electrónica sobre el crecimiento del miedo y el enfrentamiento al miedo. Para mí es una canción tremendamente buena y me parece mejor que casi cualquier tema de Izal, pero después de esto hay muy poquita cosa, alguna línea de voz buena en la guía y el resto un pop muy formulaico y muy poco arriesgado con letras que tampoco dicen gran cosa, así que lo ponemos aquí abajo. Bien, vamos con Viva Suecia, que tuvieron un pequeño debate dialéctico con Santi Carrillo, con una respuesta de Rafa Val en el diario El País a las insinuaciones de Carrillo sobre el pseudo indie. Y Viva Suecia empieza en su carrera con un álbum que se llama La Fuerza Mayor. Promete bastante en sus primeros temas, luego se desinfla un poquito en la segunda mitad. Es, en cualquier caso, un álbum prometedor, especialmente en sus partes más atmosféricas. A rato me recuerdan un poquito a Los Planetas. No obstante, hay algo en las letras poco concreto que sí que hace que recuerden un poquito a Vetusta Morla a veces, aunque hay que reconocer que en general son más directas. FF abre el disco con aires de Dream Pop bonito y con el mantra Nada es inmortal. Es bastante buena canción, para mí es la mejor del álbum.
Acabaremos muriendo en ello, vuelve al Dream Pop con un downtempo, con voces altamente atmosféricas. Es una buena canción, aunque las voces estén un poquito bajas en la mezcla. Luego Permiso, Perdón, por ejemplo, toma un giro un poco hacia el post-rock. Aquí siguen las guitarras atmosféricas y la producción orientada hacia un muro de sonido. Es un tema que está bastante bien. Igualmente hasta ahora, con esas guitarras atmosféricas. En general es un disco que está bastante logrado. A mí me ha sorprendido bastante que sacasen este sonido y que luego, como vamos a ver, se alejasen de él. Pero es un álbum que me ha gustado. Otros principios fundamentales, vamos a ver. El sonido más pulido de este disco hace empezar a ver por qué a Viva Suecia se les ha metido en el mismo saco que a los otros artistas. Ese sonido bonito atmosférico de su primer disco aquí desaparece ya directamente en favor de temas buscando el estribillo fácil. Piedad ya abre con ese sonido mucho más pulido, sobre todo en las voces. Las guitarras también han perdido aquí agresividad. Tiene una buena letra, sin embargo, esta canción. Pero después de esto los temas son un poco anodinos, buscando el hit fácil y predecible. El mejor tema de este disco es curiosamente el que tiene menos escuchas y es una balada, que es Lo último que se pierda. Remonta un poquito en la parte final, pero no demasiado. Aún así yo le concedería el beneficio de la duda de una banda que aún está formando su sonido. Aquí ya esto es totalmente pop rock. Lo que te mereces, abre el disco con un tema muy directo. Es un tema sencillo que evoca la falta de sinceridad. Para mí está bastante bien. ¿Qué quería ser de mayor? Tira de esa excesiva complejidad en una letra para no tener un mensaje de la que abusan la mayoría de artistas que menciono en este vídeo. Necesitarnos tanto es la mejor canción del disco. Tiene una letra sobre el amor y guitarras en esta ocasión sí que un poquito más atmosféricas, que para mí es un sonido que le sienta clarísimamente mejor. Algunos tenemos fe, tira de nuevo por una estructura más directa, en una oda al optimismo. Es un tema un poco más popero, pasa bien, sobre todo las guitarras de la estrofa que me recuerdan un poquito a Fouls. Este es un disco que no empieza mal, se hunde en la mediocridad al final, desafortunadamente. La producción es bastante buena, el sonido de la banda recupera un pelín el pulso atmosférico, pero en general sobra bastante comodidad. Este es el último álbum de Viva Suecia antes de que saquen disco este año. En el global es un álbum bastante mediocre, con muy pocos momentos de brillo. El grupo se asienta definitivamente sobre un pop rock que busca la radiofórmula y ni siquiera en sus mejores momentos se acercan a los temas buenos de los discos anteriores. Por salvar alguno diría que Hacernos polvo, con un teclado así un poquito ochentero y una línea de bajo que recuerda un pelín a golpes bajo. Pero igualmente la letra y la progresión es muy facilona. También hay un par de colaboraciones muy desaprovechadas de Dani Fernández y sobre todo de Luz Casal, que está desaprovechadísima en la parte difícil. En general es un disco en el que hay poco a lo que agarrarse. Bueno, vamos con Siloé, que es una banda que yo no había escuchado antes de preparar este vídeo. Un buen amigo mío me decía que al prepararlo que no sabía lo que me esperaba con Siloé. Vamos a ver si le tengo que dar la razón o no. En este primer disco, la verdad, me he encontrado en general con un pop empalagoso de la peor clase, siendo sincero. Es un disco bastante soso. Sí que me ha gustado el tema grabado a base de capas de voz en He vuelto a serla y Sombra de ti, que muestra un poquito más de nervio, pero en general es un disco de pop bastante endeble en su mayoría, que habla de historias de amor que se han contado muchas veces con un sonido ya súper trillado. Vamos con la luz. Este disco abre con un tema que se llama Cerezos. Es un uptempo que busca el estribillo fácil, pero la ejecución de la voz es bastante buena. Después de esto, pues La niebla, a pesar de ser fácil, es un buen single pegadizo. Empiezan luego a meter alguna guitarra atmosférica basándose un poco en el sonido de Viva Suecia en La calma. Del resto del álbum realmente poco más. Es un disco con un sonido bastante plomizo y a pesar de que está mejor producido que el primer álbum, a mí la excusa se me hace bastante pesada, aunque dure solamente 38 minutos. Lo mejor del disco son las melodías de voz y el tema que he comentado antes de La niebla. Bien, vamos con Metrópolis.
Durante la promoción de este disco, su cantante dijo en una entrevista con Mundo Sonoro que pretendían revolucionar la fusión entre el pop y la electrónica. Para mí, en cambio, Levita y Ven, que es el tema que abre el disco, es EDM de la peor clase, de esos típicos que suenan a remix cutre, que toman un tema de pop rock popular mal hecho para la discoteca del pueblo de turno. Y luego el disco alterna las guitarras acústicas con una producción electrónica que suena bastante rancia. La sensación que tengo, la verdad es que es bastante parecida, salvando las distancias, lógicamente, a escuchar One More Light de Linkin Park. Es decir, que estoy escuchando a un artista totalmente fuera de sitio. Pero lo cierto es que aquí predomina eso, la electrónica rancia, el disco es un auténtico despropósito. Vamos con Metrópolis 2.0. En este disco se autoversionan el despropósito anterior y añaden colaboraciones de renombre a las canciones. El problema para mí de este disco es que las canciones de base no son buenas, así que por mucho nombre y brío que añadan las colaboraciones no llegan a salvar el disco. Las mejores, Súbeme al cielo, que como balada es mucho mejor que la canción original, Como olvidarme de ti, que mejora bastante con el rap de Subce, y Sigo pensando en ti, y Única. Es un disco que diría que es un 50% mejor que su predecesor, así que lo pondría pues un escalón por encima. El experimento electrónico y su revolución no funcionó claramente porque vuelven al pop rock. Los arreglos de sintetizador en el tema que abre el disco tratan de imitar un poco pobremente a The Weeknd, en mi opinión, pero se siente bastante más en su sitio y bastante mejor con este tema de pop. ¿Cuánto de mejor? Pues es difícil decir. Si me necesitas, llámame, trata de imitar un poco el sonido de Izar, con algo de acierto. Sangre en las venas sigue en la línea del tema anterior. La melodía de piano que domina el tema es bastante pegadiza. Esa estrella es otro single facilón en la línea anterior, pero tiene probablemente lo que es el mejor estribillo del grupo hasta la fecha. Las letras en general las encuentro bastante ñoñas y facilonas, pero se nota en este disco la producción de Pablo Cebrián. Está bastante bien hecho en ese sentido. Busca un poco el sonido de los Izal más vitales y eso es un sonido que sienta bien a esta banda. Yo lo pondría igualmente pues el último de Ni Fu Ni Fa. Le damos un aprobado raspadísimo. ¿Por qué he incluido a Super Submarina? Pues porque Santi Carrillo, aunque Super Submarina sea un grupo que ya terminó su carrera desafortunadamente después de ese accidente de furgoneta que tuvieron, pero lo incluyo porque Santi Carrillo los mencionó en su entrevista, comparándolos en este caso con Alcalá Norte y diciendo que cualquiera debería ser capaz de notar la diferencia entre la calidad de Super Submarina y la de Alcalá Norte, ¿no? Poniendo a Alcalá Norte como ejemplo de un buen grupo, en este caso un buen disco porque solamente tienen uno. Electroviral es un disco donde lo mejor para mí está en su intro y en 100, que es un tema sobre el consumo de sustancias psicotrópicas. LN Granada tampoco está mal, con un rollo bastante vetusta en las voces. También Salvaría Aires, que no es un mal cierre atmosférico, pero en general veo las letras un poco insulsas y buscando seguir un poco el cobijo de Lori Meyers. Un par de momentos buenos, pero un poco más donde rascar realmente. Y lo pondría por aquí. Vamos con Santa Cruz. Voy a hablar un poquito de este disco. El mejor tema para mí es En mis venas, con un buen estribillo. Es un tema pegadizo, bastante bien ejecutado. El resto del disco lo encuentro súper anodino, sobre todo con esa canción de protesta falsa que no convence, como El baile de los muertos. Como digo, más de lo mismo, anodino, pero sin los buenos momentos de Electroviral. Este es su disco más sólido en cuanto a ejecución y producción, pero a nivel lírico, como sus dos predecesores, me parece un disco bastante insulso. El mejor tema aquí es Enemigo Yo, me parece algo que sirva a la luz, también una buena canción, y Mal hasta que sangren, que es un tema terrible, y El mañana, que tampoco es gran cosa. Hay puntos buenos y puntos malos, así que lo vamos a dejar por aquí en medio y lo vamos a poner por delante de su debut. Bien, vamos con la banda que vosotros habéis elegido en la votación que puse, y es Lori Meyers.
Vamos a ver, Lori Meyers realmente no se puede considerar un grupo de pseudo indie, creo yo, porque vienen de ese pop rock granadino, un poco a la estela de Los Planetas, pero con un rollo un poco más sesentero, aunque luego la evolución discográfica de la banda pues les ha llevado a tocar diversos palos, quizá pasarse a un sonido que se puede decir que es más comercial por culpa de estar con una multinacional, pero realmente el lugar del que procede la banda me parece bastante genuino. Otra cosa son ya las capacidades artísticas, que los hayan metido hasta en la sopa y otro tipo de consideraciones. Vamos con Viaje de Estudios, que es su disco de debut. Este disco tiene un sonido de pop rock que toma ideas de un rollo un poco naif, a veces tomando el sonido de Los Brincos, otras veces con un sonido un poquito más moderno. También toman de Los Planetas, que les apadrinaron para hacer el disco. Viaje de Estudios, ya lo sabes, y Tokio ya no nos quiere, comienzan de una manera un poco a trompicones. Mujer Esponja es el primer tema del disco en el que muestran un poquito más de personalidad, igual que en Para Papá, en el que hay más atmósfera y psicodelia, que continúa con un rollo más guitarrero en De Superhéroes, que me parece la mejor canción del disco. Me gusta cómo va creciendo el sonido de la banda con el paso de las canciones. Por otra parte, las letras no me parecen nada del otro mundo y se nota aquí que a la banda le falta todavía un poquito de rodaje. Lo vamos a poner como decente, quizás por delante del debut de Izal. Aquí ya el sonido se ve que es mucho más sofisticado que en Viaje de Estudios. Amplían desde el primer momento la paleta sonora con el uso protagonista de un piano Rhodes en el tema que abre el disco. También tiene un sonido más retro, quizá con la idea de alejarse de las comparaciones con Los Planetas. Los arreglos están bastante bien cuidados. Esta evolución se nota mucho, por ejemplo, en el mejor de sus trabajos. El Viajero del Tiempo también es una buena canción. Mi canción favorita del disco, El Gallo Ventrílocuo, es una canción con un rollo así un poquito progresivo que se sacan de la nada y que demuestra que hay buenos músicos en ellos cuando quieren. La parte de central del disco destaca bastante, el rollo hay chamber pop en Desayuno con Diamantes, no sé, es un disco que en general tiene detalles bastante bien cuidados. No me llega a emocionar del todo porque los singles no están a la misma altura, si no sí que lo pasaría a una categoría mayor que el resto de discos, pero bueno, también el sonido de la última canción, por ejemplo, La Pequeña Muerte, que no pega demasiado con el resto del álbum, pues le restan un pelín. Aún así lo voy a meter aquí arriba del todo, por detrás de los discos de Vetusta. Cronolánea, vamos a ver, aquí el disco arranca con Intromisión, con una intro super larga que rompe muy bien en un tema de pop con inspiración de neopsicodelia. A partir de ahí el sonido es mucho más popero, tratan de tirar de sus influencias sesenteras, pero la producción más pulida elimina esa parte de la personalidad que se habían forjado en el álbum anterior. Alta Fidelidad es un buen single de pop rock, por ejemplo, y después hay un buen puñado de temas que saben a poco. El final es un poquito mejor, con Un Mundo por Delante y Luces de Neón, que es bastante buen single, y el sonido de Copa para Dos, que a mí me recuerda un poquito al de otras bandas como Crowded House. A este álbum le daría un 6 raspadito. El disco Hable con mi realidad, que es uno de sus himnos comerciales, seguro que la has oído. Este tema lo pusieron hasta en la sopa, a mí las voces me parecen horribles. Ajá, han vuelto, que es la peor canción del grupo, por lo menos hasta este punto de su carrera. El sonido es de producción menos pulida que en Cronolánea, lo cual es una cosa que agradezco. El disco endereza también después, Rumba en Atmósfera Cero es la mejor canción del disco, y después de eso vuelven a tirar de sus referencias retro. Ventura es otro buen tema. Religión tiene una letra que no está mal, aunque la instrumentación con esos teclados un poco rancios se la carga, y el final del disco también cae un poquito de nuevo en temas un poquito anodinos, aunque la segunda mitad en general se siente un poquito mejor que la primera. Es un disco al que le falta un poquito de brío y los temas con abundancias de teclados a veces rechinan un poco. Así que lo voy a meter aquí. Impronta. Es un disco que comienza de una manera bastante decente, donde sacan a pasear su rollo guitarrero hacia el final del tema. El tiempo pasará es un single un tanto predecible, pero entonces entra Huracán, que es una gran canción de pop rock, una letra bastante buena, buenas melodías y arreglos, que es todo lo que se le tiene que pedir a una banda como
como Lori Meyers, es de sus mejores canciones. Después de eso, pues tampoco hay demasiado. Impronta es un tema Sosaina, Emborracharme es un tema con una letra lamentable. Deshielo también es un tema bastante normalito. Retoma luego el disco un poquito el pulso en la parte final con Tengo un plan, pero bueno, en general es bastante justito. Lo voy a poner por aquí. A ver si me deja ponerlo detrás de Super Submarina. No me deja. Bueno, pues lo ponemos. Ya me ha descolocado todo. Lo ponemos aquí detrás. Si te has saltado parte del vídeo y ves un poquito cambiada la categoría de ni fu ni fa, es porque ha habido un pequeño problema técnico, pero bueno, más o menos están todos ahí donde tienen que estar. Vamos con La Espiral. Bien, es un disco que está súper bien producido. Tiene muy buena mezcla de sonido clásico de Lori Meyers en Nostal Pimodan, pero con una vuelta de tuerca. A nivel de arreglos está a muy buen nivel. Los primeros temas son bastante buenos, con ese rollo psicodélico que me gusta bastante en ellos, sobre todo en Vértigo primero, que a lo mejor es la mejor canción del disco. Evolución también me gusta bastante. No me gusta demasiado el copy-paste que hacen de Radio Futura en Zona de Confort. Luego Océano sí que me gusta, es un tema que suena bastante bonito. También me gusta el uptempo de Siempre Brilla el Sol. Es un tema que no me gustó nada la primera vez que lo escuché en la radio, pero ahora entendiendo mejor el contexto del disco y el contexto de su carrera lo aprecio mejor. Es un disco en el que no hay ningún tema ofensivamente malo, aunque a veces suenan excesivamente zalameros con las letras, en especial en Todo lo que dicen de ti. Pero a nivel de producción es el mejor disco de su carrera. Lo que no tiene son tan buenas canciones como Hostal Pimodan, así que lo voy a poner aquí arriba del todo, pero por detrás de Hostal Pimodan. Y vamos con el último disco de la lista, con Espacios Infinitos. Aquí en este disco Lori Meyers se dedican a copiar el sonido de otras bandas. Por ejemplo, en Presente suenan a los Fouls, en Seres de Luz o Mis Fantasmas tratan de copiar a Tame Impala, en Punk tratan de copiar un poquito el sonido de los Strokes de The New Abnormal. A ver, las canciones están bastante bien compuestas, pero a mí se me hace raro cuando se les escucha tratar de copiar otros sonidos de esta manera. Así que lo vamos a poner aquí, yo creo que por delante de Chronolania, también por delante de estos discos. El debut de Izal, medio, sí, lo dejamos ahí. Bueno, pues así quedamos. Como habéis visto, hay algún disco de Vetusta Morla y Lori Meyers que considero que están un poquito por encima de los demás. ¿Y tú qué opinas? ¿Habrías cambiado algún disco de posición? Házmelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!